Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre la entrada en la laparoscopia. Este vídeo es muy importante porque la mitad de las complicaciones en la laparoscopia se producen en el procedimiento de entrada. Sin embargo, ninguna de las técnicas que vamos a describir ha demostrado ser mejor que las otras a la hora de reducir las complicaciones, sobre todo las complicaciones mayores. Por lo tanto, la decisión de cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar va a depender sobre todo de nuestra experiencia a la hora de utilizar una técnica u otra. El momento más complicado o más crítico en la laparoscopia es el momento de introducir el primer trocar, porque en este procedimiento va a haber algunos pasos ciegos y por lo tanto va a ser el momento en el que se puedan producir más complicaciones. Para introducir este primer trocar hay a grandes rasgos tres técnicas básicas. La primera es la que llamamos la aguja de Veress. También podemos utilizar la entrada con visión directa, que es entrar directamente con el trocar viendo con la cámara cada uno de los planos que vamos atravesando. Y la última es la utilización de un trocar de Hasson, la técnica de Hasson o laparoscopia abierta. La aguja de Veress es una aguja que tiene en su porción distal un pequeño émbolo que al aumentar la presión cuando vamos introduciendo a través de la cavidad abdominal se retrae dejando la parte que corta, la parte biselada expuesta. Y sin embargo, cuando reducimos la presión, cuando entramos dentro de la cavidad, este émbolo vuelve a aparecer y como es un émbolo romo, reduce el riesgo de producir alguna lesión de las vísceras de la cavidad abdominal. Es muy importante asegurarnos antes de empezar la cirugía que este émbolo funciona bien, que se retrae bien y que luego vuelve bien a su posición, sobre todo si estamos utilizando una aguja de Veress que no es desechable, que es reutilizable. El punto en el que más habitualmente introducimos la aguja de Veress es el punto umbilical. Y utilizamos este punto sobre todo porque a este nivel la distancia entre la piel y el peritoneo es muy pequeña, incluso en pacientes obesas no hay mucho panículo adiposo en este punto y la distancia entre la piel y el peritoneo es de alrededor de 5 milímetros. Lo que hacemos normalmente es hacer una pequeña incisión en la que quepa la aguja de Veress, una incisión muy pequeñita, y impactamos con la aguja de Veress sobre la fascia. Una vez que hemos impactado sobre la fascia, retraemos con fuerza la pared abdominal y entramos con un ángulo de 45 grados. En pacientes muy delgadas es mejor que este ángulo sea un poquito mayor para evitar un posible impacto sobre los grandes vasos. Lo que notaremos al ir pasando capas serán 2 clics o 2 saltos. También lo podemos escuchar si estamos un poquito atentos, que corresponderán al paso de la aguja de Veress a través primero de la fascia, que a este nivel solo hay una capa porque la fascia anterior y posterior están fusionadas, un primer clic al paso de la fascia y un segundo clic al pasar el peritoneo. Es muy importante darnos cuenta de que justo debajo del ombligo está el promontorio sacro, que es el nivel en el que la arteria aorta y la vena cava se bifurcan las arterias y venas ilíacas. Y hay que saber que la distancia entre el ombligo y estos grandes vasos es bastante pequeña. Más o menos calculamos que hay un tercio de distancia desde el ombligo hasta los grandes vasos de la distancia total que hay desde el ombligo hasta la mesa quirúrgica. Por lo tanto, la distancia a los grandes vasos es muy pequeña. Por eso es muy importante incidir con un grado de inclinación de al menos 45 grados para evitar esta bifurcación de la arteria aorta y de la vena cava. Por esto también es muy importante no colocar a la paciente en posición de Trendelenburg hasta que hayamos colocado el primer trocar, porque si colocamos a la paciente en Trendelenburg antes, la posibilidad de que aunque incidamos con 45 grados impactemos sobre el promontorio y por lo tanto sobre los grandes vasos es más alta. Por lo tanto, el Trendelenburg solo una vez que hayamos colocado el primer trocar, el trocar umbilical. Algunas veces en cirugía laparoscópica, cuando queremos tener una panorámica más grande, pues porque tenemos un útero muy aumentado de tamaño, por ejemplo, ponemos el trocar umbilical un poquito más arriba del ombligo, unos centímetros más arriba. Aunque vayamos a hacer esto, no suele ser una buena idea colocar la Veress por encima del punto umbilical,
porque entonces, aunque utilicemos este ángulo de 45 grados, tenemos riesgo de impactar sobre el promontorio sacro. Por lo tanto, aunque vayamos a poner el trocar óptico un poquito más arriba, es recomendable poner la aguja de Veress en el punto umbilical y no en otro punto. En pacientes muy delgadas o que tengan riesgo muy alto de adherencias porque han tenido cirugías previas o cuando el punto umbilical nos ha fallado 2 o 3 veces, podemos utilizar el que llamamos punto de Palmer, que no es un punto anatómico exacto, sino que es un punto más o menos imaginario que se sitúa unos 3 centímetros por debajo del arco costal si seguimos la línea medio clavicular. Es muy importante, si vamos a utilizar el punto de Palmer, que el estómago esté vacío, que la paciente esté en ayunas para evitar el riesgo de lesión del estómago. Y lo que notaremos en este caso, y escucharemos, serán 3 saltos en lugar de 2, porque aquí la fascia no está fusionada y por lo tanto escucharemos un clic al pasar la fascia anterior, otro clic al pasar la fascia posterior y un tercer clic al pasar el peritoneo. Una vez que hayamos introducido la aguja de Veress, podemos utilizar lo que llamamos test de seguridad. Por ejemplo, podemos introducir un poquito de suero y tratar de recuperarlo. Y sin embargo, como el líquido habrá entrado dentro de la cavidad abdominal, no podremos recuperarlo y al tratar de aspirar, en lugar de suero, saldrán burbujas. Otro test de seguridad es colocar una pequeña gotita en la aguja de Veress, traccionar de la pared abdominal y la gotita que hemos colocado caerá por diferencia de presión dentro de la aguja de Veress. El test de seguridad más importante y en el que más nos tenemos que fijar es que al iniciar el neumoperitoneo, al poner 2 litros por minuto, que es lo máximo que puede pasar a través de la aguja de Veress, la presión no aumente por encima de 7 milímetros de mercurio. Si esto no ocurre, puede ser o que no estemos dentro de la cavidad abdominal o que la aguja de Veress esté contactando con alguna víscera. Es un error que no tenemos que cometer. Sospechando esto, mover la aguja de Veress, porque si estamos cerca de alguna víscera la podemos perforar. Sí que podemos hacer traccionar un poquito de la pared abdominal, mover un poquito la pared abdominal para que la aguja se mueva un poquito, pero nunca mover la aguja porque aumentamos el riesgo de provocar una lesión. Y por último, otro test de seguridad para asegurarnos de que estamos metiendo aire en la cavidad abdominal es que enseguida desaparece la matidez hepática. Un apunte: si al colocar la aguja de Veress sale sangre o sale contenido intestinal, lo ideal es hacer una laparotomía y lo ideal es no retirar la aguja de Veress si se puede, porque esto nos va a ayudar a localizar lo antes posible aquel órgano o aquella víscera que hayamos lesionado. La segunda técnica que vamos a explicar es la entrada con visión directa. No se trata de otra cosa más que de meter el trocar óptico directamente sin haber hecho el neumoperitoneo previo, y lo hacemos con un trocar un poquito especial, meter la cámara en el trocar y ir incidiendo en la cavidad abdominal, y así vamos a ver los planos que vamos a ir pasando hasta entrar en la cavidad abdominal. Es la técnica más rápida y parece ser que tiene una menor tasa de complicaciones menores, aunque la tasa de complicaciones mayores ya hemos dicho que es similar en todas las técnicas. Otra vez lo repito, muy importante, no haber colocado a la paciente previamente en Trendelenburg, porque si no incidiremos o podemos incidir directamente sobre el promontorio sacro. Entonces, si queremos, aunque queramos hacer Trendelenburg, esperar a haber introducido el primer trocar para colocar a la paciente en esta posición. La última técnica es la técnica de Hasson, que se hace utilizando el llamado trocar de Hasson, y lo que se hace realmente es una mini laparotomía. Se hace un agujerito, se incide sobre la pared abdominal, se hace un pequeño agujerito y después se introduce el trocar. Es la técnica más lenta, pero es verdad que es la técnica que tiene menos tasa de fallos en la entrada. Y también es verdad que, como muchas veces vamos a suturar la fascia al terminar la cirugía, en este procedimiento podemos fiar la fascia y nos puede reducir el tiempo después, al terminar la cirugía, para encontrar bien la fascia y para cerrarla bien. Por lo tanto, a veces podemos recuperar este tiempo que perdemos en la entrada a la hora de finalizar la cirugía. No parece que reduzca la tasa de complicaciones mayores, aunque parece improbable que con una técnica de Hasson vayamos a poder producir lesiones de los grandes vasos. Lo que sí que se ha visto es que facilita el reconocimiento de las lesiones intestinales, lo cual es muy importante porque el pronóstico de las lesiones intestinales depende mucho del reconocimiento. Una lesión intestinal, si la reparamos in situ, en principio no nos va a dar mayor problema, pero una lesión intestinal que nos pasa desapercibida y que la diagnosticamos 3 o 4 días después de la cirugía puede llegar a ser mortal, y por lo tanto reconocer estas lesiones precozmente sí que es muy importante.
Hablaremos en otro capítulo, en el capítulo de ergonomía, más en detalle sobre la colocación de los trócares secundarios, porque colocarlos bien, colocarlos en una posición óptima, nos va a mejorar la ergonomía y nos va a facilitar poder trabajar durante la cirugía. Por norma general, cuanto más separados estén los trócares, mejor nos va a facilitar la triangulación y por lo tanto vamos a poder operar mejor, pero cuanto más separados están también aumenta el cansancio del cirujano, por lo tanto habrá que encontrar un punto medio, ya lo comentaremos en otro capítulo. En general lo que solemos hacer es colocar un trócar suprapúbico o infraumbilical y dos trócares en ambas fosas ilíacas. Sí que es importante que el trócar que está en la región suprapúbica esté al menos a 8 centímetros del trócar óptico, porque si no vamos a estar todo el rato chocándonos con la cámara. También es deseable, siempre que sea posible, que el trócar suprapúbico esté o al nivel o un poquito por encima del trócar de la fosa ilíaca izquierda, que será por la que normalmente trabajemos, porque esto va a mejorar la ergonomía a la hora de trabajar. El mayor riesgo que existe al introducir los trócares secundarios es la perforación de los vasos epigástricos, que sí que pueden producir un hematoma de pared bastante importante. Los vasos epigástricos, que son ramas de la arteria ilíaca externa, entran en la pared abdominal a través del anillo inguinal y recorren la pared en dirección hacia el ombligo más o menos, y a ese nivel producen anastomosis con la mamaria interna. Como norma general, si colocamos los trócares por fuera del borde externo del recto abdominal, estaremos seguramente en un área segura. Cuando introduzcamos los trócares, tanto el primario como los secundarios, es muy importante que no se produzca una aceleración cuando disminuya la resistencia. Es decir, nosotros vamos pasando cada una de las capas de la pared abdominal y cuando pasamos el peritoneo, al disminuir la resistencia, es importante que controlemos la aceleración y que no se produzca una aceleración muy brusca, porque ahí es cuando podemos o lesionar una tripa o lesionar un vaso. Para facilitar la introducción de los trócares secundarios, puede ser recomendable utilizar presiones intraabdominales más o menos altas, como de 15 milímetros de mercurio. Esto solo va a ser un par de minutos, porque va a ser mientras coloquemos los trócares, y luego bajaremos a presión a la persona a la que vamos a operar, pues entre 8 y 12 milímetros de mercurio.